Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Hoy os traigo un resumen analítico sobre la preservación del Corán. El Sagrado Corán es la escritura sagrada de los musulmanes. Fue revelada en lengua árabe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del arcángel Gabriel. La revelación ocurrió gradualmente durante un periodo de 23 años, a veces en versículos breves y en ocasiones en capítulos extensos. El Corán, vocablo que puede entenderse como lectura o recitación, es distinto de los dichos y hechos registrados del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se conservan mediante la obra de sabios que los coleccionaron y clasificaron. A estos se les denomina hadices, que podrían traducirse como noticias, informes o narraciones. Al recibir la revelación, el profeta sallallahu alaihi wasallam se comprometió con la misión de llevar el mensaje a sus compañeros recitándoles las palabras exactas que él oía del arcángel en su orden exacto. Esto es evidente cuando se observa que se intercalan versículos en los cuales Dios se dirigió específicamente a él. Por ejemplo, los que comienzan con Qul, que se podría traducir como Di, oh Muhammad. El estilo rítmico del Corán y su belleza lo hacen fácil de memorizar. De hecho, Dios describe esto como una de las cualidades esenciales para la preservación y el recuerdo. Por ejemplo, Sura 44, versículo 58. Ciertamente lo revelamos en tu lengua, para que reflexionen. O la Sura 54, versículos 17, 20, 32 y 40. Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? Esto era particularmente importante en una sociedad como la árabe, que estaba orgullosa de sus poetas, capaces de componer largas poesías y recitarlas de memoria, pero nada como el Sagrado Corán. Michael J. Swettler, profesor emérito asociado en la Universidad Estatal de Ohio, era un miembro muy querido del Departamento de Lenguas y Culturas de Oriente Próximo, donde enseñó lengua y literatura árabe durante 35 años. Fue conocido por su monografía titulada La tradición oral de la poesía árabe clásica, su carácter e implicaciones. Este mismo profesor declaró: en tiempos antiguos, cuando la escritura era usada escasamente, se ejercitaba la memoria y la transmisión oral, hasta un grado ahora casi desconocido. Porciones extensas de la revelación fueron memorizadas fácilmente por un número grande de creyentes de entre las personas de la comunidad del profeta, alayhi salatu wassalam. El profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, animó a que sus compañeros aprendieran cada versículo que se revelaba y lo transmitieran a otros. El Corán también es recitado regularmente como un acto de culto, sobre todo durante las oraciones diarias, prescritas como obligatorias. A través de estos medios, muchos escucharon los pasajes de la revelación, los memorizaron y los recitaron en la oración. El Corán entero fue memorizado literalmente, palabra por palabra, por algunos de los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam. Entre ellos se destacan Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal y Abu Zayd. No solo eran memorizadas las palabras del Corán, sino también su correcta pronunciación. Posteriormente, esto se transformó en una ciencia en sí misma y se la llamó Tajwid. Esta ciencia describe meticulosamente cómo cada letra debe ser pronunciada, así como la palabra en conjunto, ambas en el contexto de otras letras y palabras. En la actualidad podemos encontrar a personas de muy diversas lenguas capaces de recitar el Corán como si fueran árabes que vivieron durante el tiempo del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Además, la sucesión u orden de versículos del Corán fue estipulada por el profeta alayhi salatu wassalam y era muy conocida por sus compañeros. ¿Se puede decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. Cada mes de Ramadán, el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, repetiría, después del ángel Gabriel, el Corán entero en su orden exacto hasta donde había sido revelado, esto en la presencia de varios de sus compañeros. En el año de su muerte, él lo recitó completo 2 veces. Por eso, el orden de los versículos en cada capítulo y el orden de los capítulos se reforzaron en la mente de cada uno de los compañeros presentes en esos momentos benditos.
Cuando los sahabas se extendieron por distintas geografías y se encontraron con poblaciones diversas, usaron sus recitaciones para instruirlos. De esta manera, el mismo Corán se retuvo ampliamente en la memoria de muchas personas, por inmensas y diversas áreas del planeta. La memorización del Corán surgió como una tradición continuada durante siglos. Aparecieron escuelas para la memorización que se establecieron por todo el mundo musulmán. En estas escuelas, los estudiantes aprenden y memorizan el Corán junto con su tajwid, siguiendo a un maestro que a su vez adquirió el conocimiento de su maestro, formándose así una cadena de transmisión oral que se remonta al mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. El proceso de memorizar todo el Corán normalmente toma entre 3 y 6 años, aunque claro, esto depende de cada persona. ¿Se puede decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. Después de que el dominio se logra y la recitación se realiza libre de errores, se le otorga a la persona una licencia formal, certificando que ha dominado las reglas de recitación y puede recitar el Corán de la manera que lo recitó Muhammad, el profeta de Dios, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Esta licencia formal se obtiene cuando se logra perfeccionar la recitación del Corán. Alford Welch, profesor de estudios religiosos en la Universidad Estatal de Michigan, licenciado en estudios árabes e islámicos por la Universidad de Edimburgo en 1970, también licenciado en lengua bíblica, literatura e historia del Oriente Próximo en el Seminario Teológico Bautista del Sur, afirma lo siguiente sobre el Corán. Para los musulmanes, el Corán es mucho más que una escritura o la sagrada literatura en el sentido occidental usual. Su importancia primaria para la inmensa mayoría a través de los siglos ha estado en su forma oral, la forma en que apareció primero, cuando la recitación era pronunciada por Muhammad a sus seguidores durante un periodo de aproximadamente 20 años. Las revelaciones fueron memorizadas por algunos de los seguidores de Muhammad durante su vida, y la tradición oral que se estableció así ha tenido una historia continua desde entonces, de algunas maneras independiente y superior al Corán escrito. A través de los siglos, la tradición oral del Corán completo se ha mantenido por recitadores profesionales. Hasta recientemente, la importancia del Corán recitado raramente se ha apreciado totalmente en Occidente. Albert Kenneth Craig fue un obispo y destacado erudito anglicano que comentó ampliamente sobre temas religiosos durante más de 50 años. Dice lo siguiente sobre el Corán. El fenómeno de la memorización y recitación es uno de los medios por los que el texto ha atravesado los siglos en una sucesión viviente e irrompible de devoción. Por consiguiente, no puede considerarse como un objeto de anticuario, ni como un documento histórico de un pasado distante. De hecho, la memorización lo ha puesto en posesión del pueblo presente a través de toda la era musulmana y le ha dado un brillo humano en cada generación, permitiendo que el texto pueda ser siempre asequible para todos, sin que jamás fuera patrimonio de ninguna autoridad especial para su preservación. ¿Podemos decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. El Corán ha sido memorizado generación tras generación por millones de musulmanes. En cambio, la Biblia, o mejor dicho, las Biblias, de hecho, no se conoce a nadie que haya memorizado la Biblia palabra por palabra. Además, el Corán siempre fue abierto para todos los musulmanes, incluidos los niños, contrariamente a la Biblia, ya que la preservación de la Biblia siempre dependió de los monjes y sacerdotes, y los cristianos comunes y corrientes, es decir, el populacho, no tenía acceso a la Biblia, solo necesitaban saber lo que se les predicaba los domingos en misa. El Corán entero fue puesto por escrito en el momento de la revelación, siguiendo el dictado del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Fue escrito por algunos de sus compañeros más instruidos. El más prominente de ellos fue Zayd ibn Thabit. Otros de sus escribas fueron Ubay ibn Ka'b, ibn Mas'ud, Muawiyah ibn Abu Sufyan, Khalid ibn Walid y Zubair ibn Awam. Los versículos del Sagrado Corán fueron grabados sobre cuero, pergaminos, huesos de animales u hojas de palmeras. La compilación del Corán en formato de libro, es decir, tal y como lo conocemos hoy en día, se llevó a cabo luego de la batalla del Yamama, después de la muerte del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, durante el califato de Abu Bakr.
Muchos compañeros que combatieron en la batalla cayeron mártires. Por este motivo, se temió perder partes del Corán con la muerte de aquellos que lo habían memorizado, y se corría entonces el riesgo de que partes del libro desaparecieran. Por consiguiente, Omar sugirió recopilar el Corán pidiéndole a Zayd ibn Thabit que encabezara un comité que reuniera las escrituras esparcidas del Corán y preparara un mushaf, compendio de los escritos que contenían la revelación. Para salvaguardar esta recopilación de los errores, el comité aceptó solo material que había sido escrito en la presencia del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y que podía verificarse por lo menos con el testimonio fiable de dos personas que realmente habían oído al profeta, alayhi salatu wassalam, recitar el pasaje en cuestión. Una vez completado y unánimemente aprobado el trabajo por los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wasallam, estas hojas se guardaron en la época del califa Abu Bakr. Luego quedó en poder del califa Omar, que era uno de los principales compañeros y padre de la viuda del profeta, alayhi salatu wassalam, Hafsa. El tercer califa fue Uthman ibn Affan. Este le pidió a Hafsa que le enviara el manuscrito del Corán que ella había guardado, y ordenó la reproducción de algunas copias exactas de él. Esta tarea se confió nuevamente a compañeros como Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, ibn Sa'id y Abdurrahman ibn Harith. Luego de este trabajo, Uthman devolvió el manuscrito original a Hafsa y envió las copias a las provincias islámicas más importantes. Varios eruditos no musulmanes han estudiado el tema de la recopilación y preservación del Corán. Han declarado su autenticidad. El orientalista británico John Barton, al final de su trabajo sobre la recopilación del Corán, dice lo siguiente: el texto ha llegado a nosotros en la forma en que era organizado y aceptado por el profeta. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos es el Mushaf de Muhammad, o en otras palabras, el libro de Muhammad. ¿Se puede decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. Friedrich Schwally fue un orientalista alemán con cátedras en Estrasburgo. Ocupó los grados de doctorado y licenciatura en teología. Dice lo siguiente sobre la preservación del Corán: aunque en algún momento la revelación estaba fraccionada, nosotros podemos estar seguros que su texto se ha transmitido exactamente como le fue revelado al profeta. ¿Podemos decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. El historiador y orientalista escocés Sir William Muir declara que no hay ningún otro libro en el mundo que se haya mantenido inalterado durante 12 siglos, ahora 14. ¿Podemos decir lo mismo sobre la Biblia? Por supuesto que no. La evidencia confirma la promesa de Dios en el Corán. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.